y al salir con goma nueva atrás para asegurar un poco lo que es la zona del agua roja y tal en oficiales, pues gané mucho tiempo en el agua, en el August, pero en la zona mixta, que es el segundo sector, que es donde mejor estaba yendo el viernes, perdí, sí, se me iba mucho delante el coche y sí, y entonces todo lo que ganaba en la zona mixta, que el viernes había sido el segundo más rápido, lo perdí en oficiales. Entonces para carrera he optado por tocar un poco la altura del coche y me la han jugado porque salió con rueda usada atrás, cosa que no ha hecho nadie en la parrilla. Bueno, Antonio, pues enhorabuena con todo por el campeonato, porque a pesar de que no estás contento, pues para un debutante ir cuarto, hoy casi tercero, no está nada mal. Aún quedan carreras y bueno, quizá de aquí a final de año te caiga más de un cajón y lo podamos celebrar. Bueno, por lo menos que siga tu ritmo, vaya. Exactamente. Bueno, pues lo dicho, buenas vacaciones. Imagino que te tocará ahora descansar una temporada. Sí, ¿no? Y volvemos ya en septiembre. Lo dicho, mucha suerte, gracias. Muchísimas gracias a pronto. vosotros, un abrazo. Un fuerte abrazo, Antonio. Bien, pues hablábamos con Antonio Chacón, un piloto, no sé qué pensarás tú, pero creo que de gran futuro. De hecho, en este caso, un veterano como Villamil ha sido, digamos, el piloto que ha elegido para acompañarlo en este programa. Tú que conoces bien a Antonio Chacón, un piloto muy joven. Yo creo que un piloto de los de la generación de los turismos, de los GTs, viene de la Copa Hyundai, no de los GTs, pero ha corrido alguna carrera, pero es un piloto, yo creo que tiene mucho futuro, ¿no? Yo creo que sí. Mira, hablaba a principio de temporada con Antonio al respecto. Él ha pasado de una Copa Monomarca española a un campeonato internacional tan exigente como es la Alpha Challenge. Campeón de la Copa Hyundai el pasado año, creo que ha sido una categoría en la que él se ha fogueado muchísimo en las luchas en pelotón, en la lucha directa en el cuerpo a cuerpo con otros rivales, y eso pues oye, le ha servido para estar ahí luchando en esta competición internacional. ¿Qué ocurre? Que lógicamente los campeonatos nacionales pues siempre son algo más modestos, entre comillas, digamos, a lo que es una categoría internacional en la que sobre todo por nivel y medios de los distintos equipos te encuentras una mayor rivalidad y te obligan a luchar, vamos, con el cuchillo entre los dientes en todo momento. Yo creo que Antonio es un piloto muy luchador. La salida de hoy pues claramente se ha debido a esa falta de acomodo, no le valía el quinto puesto en el que estaba, quería luchar por más. Se ha arriesgado y le ha salido mal, que a veces nos ocurre a los pilotos, pero lo cierto es que también si estás ahí y no luchas, pues hay un momento en el que parece que no estás, con lo cual tienes que estar empujando permanentemente. A él le falta pues quizá un poco eso, cogerle el pulso, la experiencia, las competiciones internacionales. Es su primer año, para él yo creo que es casi un sueño el haber dado el salto que ha dado de la Hyundai a una categoría internacional. Y bueno, creo que la primera temporada le ha faltado un poquito de suerte en algún momento, quizá un poquito más de temple en algún otro, pero es muy difícil, es muy difícil. Recordamos, por ejemplo, o yo me viene así a la mente Colin McRae en sus inicios en el Mundial de Rallys, que se ganó el apelativo de Colin McCrash porque iba rally tras rally, golpe a golpe, y mira, al final acabó siendo campeón del mundo, ¿no? Es un poco coger la línea, coger el sitio en el que tienes que estar, que quizás es lo complicado de esto, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos en imagen, volvemos otra vez a la clasificación de la carrera, uno de los 575, el coche número 11 ahora lejos en la clasificación. No hay cambios en la primera, es Bobby, Gardel, Livio y De Castro, los cuatro pilotos del coche número 1. En la segunda posición, Capelari, Golir, Birn y Calderari, y un Salín, el Erdos, el de Newton, Godwin y Ramos en la tercera posición. Recordemos de nuevo que aquí puntúan en la primera parte de la carrera, primer cuarto de carrera, 6 horas, 5 puntos para el ganador, otros 5 tras 12 horas y 10 puntos para el ganador final de la carrera, con lo cual aquí en este campeonato de FIA GT esta prueba es clave para luchar por el título. Mientras vemos en boxes otro de los coches de esa petrolera que tantos problemas está teniendo y que, como sigue así, quizá veamos o dejemos de ver a final de año estos colores. La petrolera Yukos, que ha tenido muchos problemas, algo conocido internacionalmente,
y veremos a ver, de momento no hay problemas en esta carrera, pero veremos a ver qué pasa el resto de la temporada. A ver si tienes gasolina para la próxima. Bueno, gasolina siempre van a tener, lo importante es que tengan dinero para pagar Sí. todo el montaje en un campeonato en el que luchan por la victoria, el mejor equipo de Porsche. Y esta es teóricamente la clasificación de carrera. Bueno, ahora entra en boxes. Vamos a ver si es Miguel Ángel de Castro el que toma el volante ahora. Los pilotos más habituales son Bobby y Gardel. Livio y de Castro son los dos pilotos. Miguel Ángel de Castro, que fue segundo aquí en el 2002, son los pilotos que acompañan a los pilotos regulares. Entra en boxes y vamos a ver si le toca el turno ahora a de Castro. Ahora en la clasificación vamos a ver, porque puede ser ya adelantado por el coche número 5. Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. Van a box. Bueno, Sí, por un momento van a box. van al Con box, la limitación de velocidad en la línea que es desde arriba, de desde el pit box de lane, que arriba. desde arriba. Porque hay que tener en cuenta que aquí había 41 coches en carrera. Con lo cual, en un pit lane tan largo en el que van tan despacio, lógicamente tienen que medir muy bien las paradas que realizan en boxes, porque el tiempo que pierden es realmente importante. Vamos a ver ahora. Recuerden que hay que hacer las operaciones de repostaje y cambio de neumáticos en momentos diferentes. Primero una y luego otra. De momento el combustible. Vamos a ver quién entra. Sale Mateo Bobby. Es Livio que entra. Sí, Stefano Livio es el que pasa al coche. Bueno, ya no estamos... 60 kilómetros por hora, perdona, quería apuntar el límite en boxes, de la velocidad en boxes. Y vámonos con el coche de Mika Salo. Ferrari 575 M Maranello, última generación, que a pesar de ser más nuevos que los 550, no acaban de estar todavía, o mejor dicho, los 550 siguen resistiendo el envite de los nuevos Maranello. Es que llevan 3 años de puesta a punto de estos coches, y el año pasado fue cuando realmente se empezó a competir con el 575. Sí, pero que siempre llama la atención y sorprende que el coche nuevo no sea el que esté por delante, ¿no? Cosas que tienen las carreras, este complejo mundo de las carreras, que no siempre es fácil entender y comprender. Había que ver cómo iba el Ferrari al comienzo, cuando debutó con el equipo Raffanelli, que se rompía cada 5 minutos el coche. Ahora son incombustibles e irrompibles. Sí, está claro que el nivel de competitividad alcanzado es sorprendente. Bueno, sobre todo los del equipo BMS Escudería Italia, preparados por ProDrive en Gran Bretaña. El nivel que han alcanzado de fiabilidad es sensacional. Parece que también el Aston Martin, el futuro Aston Martin que competirá en este campeonato, también parece que va a ser preparado por ProDrive. Otra de las marcas que están aquí en este campeonato. Es el equipo que lleva también toda la gestión del equipo Subaru oficial del Campeonato Mundial de Rally. Con quien corriera Carlos Sainz en el 94 y 95. Capitaneado además por David Richards, propietario del equipo, que es en la actualidad el jefe de equipo de Bar Honda. Bueno, pues seguimos, queridos amigos. Acabamos de completar la primera hora de competición. De momento el sol que sale en Spa-Francorchamps, no ha caído una gota de agua en todo el día. Veremos a ver si esta noche cae algún chaparrón. Bueno, parece además que de momento el cielo está despejado, sí, por lo menos en la imagen subjetiva que veíamos dentro del Ferrari. Veremos, porque como comentábamos antes, aquí en Spa las nubes y el agua llegan en minutos. Bueno, pues seguimos con algunas de las comunicaciones de nuestros espectadores. Han llegado también algunas respecto al tema que comentábamos antes de Márgene. Antonio nos comenta textualmente, dice: Márgene es un gran piloto y lo que no se puede esperar es que después de estar como probador tanto tiempo, luego haga una buena carrera, porque es algo distinto. Son menos vueltas, otra carga diferente de combustible. Y dice que efectivamente, que como ha dicho Jordi, quienes han seguido la evolución durante todo el fin de semana de Marc, sobre todo la segunda carrera, creo que podría referirse también a la primera, pero la de Silverstone sobre todo. Nos comenta Antonio que piensa que deberían dejarle como piloto para el próximo año. Habla de uno de los puntos importantes que también ha comentado Mario Thyssen y que comentó Montoya en su día. Debería quedarse Marc, dice, porque la continuidad es clave.
para el próximo año no contar con pilotos nuevos. Así que esto es lo que nos comenta Antonio respecto al tema de Margené. Le repito, nuestra retransmisión está abierta a todos ustedes porque en definitiva es suya, y a través de nuestra página www.eurosport.es, en el recuadro Deportes de Motor, a través de un email pueden enviarnos lo que deseen, tanto preguntas como opiniones, que recogeremos en antena durante esta tarde. Recuerden que volveremos a las 7 hasta las 9 con otra cobertura de 2 horas, con una pausa de 1 hora. Mañana 3 horas también de cobertura durante toda la mañana de una de las carreras clásicas de 24 horas en el mundo de la competición sobre 4 ruedas. Y ahí tenemos un precioso 575 de una planta realmente soberbia. Y realmente el coche es espectacular, técnicamente y visualmente. Y auditivamente. Y auditivamente, porque la finura del motor V12 realmente de los que erizan los vellos. Era lo que en su día, de lo que presumía en su día Enzo Ferrari cuando vivía en la Fórmula 1. Decía, lo importante era el motor, el chasis le daba menos importancia. Hay que recordar que Ferrari en su día fue famoso por hacer motores y chasis, que es lo que no hacían muchos equipos. Los británicos, algo que siguen haciendo hoy en día, construían sus chasis, pero compartían motores con un fabricante, por ejemplo con Ford Cosworth, o con alguno en que otro privado. Por ejemplo, cuando corrían los Williams, los Lotus, pues utilizaban motores atmosféricos preparados por un tercero, pero Ferrari siempre fue fiel a esa filosofía de chasis y motor. Pero Enzo Ferrari siempre presumía de que el motor era lo importante. De hecho, Ferrari durante mucho tiempo en la Fórmula 1 no fue famoso por los chasis. Tenía muchos problemas en ese aspecto, pero el motor, bueno, pues siempre era el orgullo de Ferrari. Y siempre el sonido de Ferrari ha sido algo de la casa. Sin embargo, cómo han cambiado las cosas, que hoy en día en Fórmula 1 el que marca la pauta es el chasis y sobre todo la aerodinámica del chasis. Se dice que en la Fórmula 1 puede llegar a contabilizar un 40, un 45% quizá más de la competitividad de un Fórmula 1. Y ahí que tengamos a los túneles de viento de Fórmula 1 echando humo, Víctor, 24 horas, 24 horas todos los días del año. Esto que le decimos es cierto. Por ejemplo, Toyota ahora están trabajando sus túneles de viento, su túnel de viento 24 horas todos los días del año, absolutamente todos los días. Y uno se preguntará, Víctor, ¿qué se hace tanto tiempo? ¿Cómo se puede tanto tiempo o cómo se desarrolla un coche cuando se tiene un túnel de viento trabajando sin parar? Pues mira, la Fórmula 1 hay que tener en cuenta que están evolucionando el coche no día a día, sino hora tras hora. Es decir, en cada carrera y en función del circuito evolucionan o introducen diferencias aerodinámicas. Hay variaciones en los alerones delanteros, traseros, hay variaciones en los pontones, hay variaciones en los deflectores que encontramos delante de las ruedas traseras. Hay pequeñas variaciones, incluso unos pequeños deflectores que tenemos también junto a la cámara de televisión. En fin, como pueden comprobar, hay un cambio absolutamente de todos los parámetros aerodinámicos de la carrocería del coche. Y entonces esto hace que bueno, tengan que estar permanentemente trabajando en los túneles de viento, mejorando los cambios que van a introducir para el siguiente Gran Premio. Y como los grandes premios se están disputando en un periodo, vamos, en unos intervalos de 2 fines de semana, pues lógicamente tienen que estar trabajando a destajo para en la siguiente carrera poder introducir las medidas aerodinámicas oportunas de cara a obtener la máxima competitividad en cada carrera. Seguimos en directo, queridos amigos, en estas 24 horas de Spa-Francorchamps, séptima cita de la temporada de este certamen, el FIA GT, encuadrado dentro de lo que se denomina genéricamente LG Super Racing Weekend, esta reunión de diferentes campeonatos. Y aquí estamos en la carrera más importante del año, la única de 24 horas, cuando habitualmente son de 3 horas o 500 kilómetros. Y aquí tenemos en imagen el coche número 28, este es el de Graham Nash, con Zoblin, Ruberti, Geoffrey Gavian, el coche en el que ha corrido este año otro buen compañero, amigo tuyo, con el que has compartido muchas aventuras, Jesús Díez Villarroel, que corrió 2 carreras a principio de año con este coche. Sí, bueno, Jesús comenzó este año corriendo el campeonato FIA con este coche, esta misma unidad que estamos viendo ahora en imágenes.
Lo que ocurre es que, bueno, encontró que no era suficientemente competitivo a lo que él esperaba dentro del campeonato y decidió pues abandonar el equipo. Un punto importante también ahora para recordar, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con este tipo de carreras, y es que hay algunos coches, hemos visto, que han parado en boxes, pero no han cambiado ni piloto ni neumático, solamente combustible. En el caso del coche número 1 han hecho lo contrario, han cambiado, esto cuesta más tiempo, pilotos y gomas. So I prefer to change the tire because we are just at the beginning of the race and it's stupid to stay with the same tires. But the car is going very good. I think at the moment we don't have any problem. Un problema que puede marcar de alguna manera la clasificación de la carrera durante 24 horas. Estos pequeños problemas que nos comentaba ahora con el neumático, que ha obligado a cambiar gomas en el caso de Matteo Boldrin. Él comentaba que ha sentido algo extraño en el neumático y bueno, pues se han curado en salud antes de entrar y no cambiar neumáticos, han preferido cambiarlo y que todo siguiese funcionando perfectamente. Bien, pues esta es una de las claves. Recuerden que hay equipos que por el ritmo de carrera, por los neumáticos utilizados, pues deciden que es mejor hacer una parada rápida e introducir combustible, pero no hacer ningún cambio adicional que cuesta tiempo. Otros a lo mejor ponen gomas nuevas, van más rápido, se consume más. Bueno, esa especie de eso forma parte, ese encaje de bolillos, claro, ¿no? Claro, La clasificación, esa es la dificultad de la carrera de 24 horas en la que juegan muchos parámetros. Lógicamente los neumáticos es uno de ellos y hay que intentar coordinar el cambio de neumáticos con las paradas para el repostaje. Si conseguimos una puesta a punto apropiada en la cual la degradación de los neumáticos... Perdona, disculpa un segundo, Víctor, porque nos llaman para una pausa rápida, pero aprovechamos también para recordar la clasificación con las paradas en boxes. El coche que partió en primera posición en los primeros compases de carrera de nuevo recupera con 28 vueltas. De estos vehículos que dan en torno a unos, pues mira, los Ferrari Maranello fácilmente deben estar dando cerca de 650, 660 caballos, que no sé si a lo mejor serán 630 en esta carrera, 640 en esta carrera de 24 horas, pero que en las carreras de 3 horas están rondando eso, los 660 caballos, dependiendo un poco de la brida que lleve. Ahí tenemos precisamente el Ferrari y parada en boxes ahora del que hasta hace unos instantes era líder. Yo creo que están parando pues un poquito más quizá. En 1 hora y media 2 veces, pues es 1 hora 25 minutos 2 veces, es quizá más de la cuenta. Lo que recordemos que la primera parada la habían realizado aprovechando el safety car, y no sé eso en cuanto a su estrategia, cómo marcará la dinámica de carrera en las horas que nos faltan. Segunda parada en boxes, por tanto, para el Salín. Quizá con la primera aprovecharon esa oportunidad y han modificado ligeramente su estrategia de carrera, porque otro de los puntos claves también en este tipo de carreras es el saber aprovechar las circunstancias que se producen inesperadas, como por ejemplo el número de banderas amarillas, que puede cambiar radicalmente la estrategia de carrera, como es el caso del Salín. Bien, pues vamos a la pista, vámonos a boxes. Como pueden comprobar en boxes, el sonido inconfundible. Luis Alberto Izquierdo, buenas tardes. Luis Alberto, vamos a ver si podemos escuchar a Luis Alberto Izquierdo. Luis Alberto, buenas tardes. Bien, pues se ha cortado, el sonido era ensordecedor. Yo creo que es que ni nos oía con el ruido que había. Era imposible escuchar, y ahí tenemos al ganador de la última carrera en Donington Park, el coche de Cal Weldinger. Increíble ese final de carrera, o el desenlace después del banderazo a cuadros, cuando Weldinger se paraba en su box en vez de llevar el coche al parque cerrado. Recordemos que había ganado a 2 curvas del final. Weldinger paró el coche en su box, salió prácticamente como un autómata porque estaba físicamente hecho polvo,
y fue descalificado de esa carrera, dando la victoria a este coche que ven en imagen. Todo esto que les cuento en la última carrera del FIA GT, pero al final, tras apelar, recibieron una fuerte multa, pero su victoria, la segunda del 575, se reinstaló en la clasificación, con lo cual aquí tenemos a un coche que sabe lo que es ganar este año, pero que en esta carrera quizás lo tenga más difícil, con un piloto, Karl Wendlinger, otro ex de la Fórmula 1, Víctor. Sí, con el equipo Sauber. Recordemos que Karl Wendlinger era un joven realmente prometedor en la Fórmula 1, hasta que su accidente en el circuito de Mónaco truncó un poco su carrera dentro de la Fórmula 1. Tuvo que estar bastante tiempo de baja. También fue a la salida del túnel, en la zona más rápida del circuito de Mónaco, donde comentábamos antes que había sufrido un accidente Marc Gené, con la diferencia de que Marc, afortunadamente, después de rebotar cienes y cienes de veces, por así decirlo, contra los guardarraíles, no le pasó nada, y sin embargo Karl Wendlinger tuvo la mala fortuna de golpear el guardarraíl muy directo contra el coche y se hizo daño. El fin de semana después del fallecimiento de Ayrton Senna, ahí acabó su carrera, aunque volvió después, pero ya no fue el mismo. Y vámonos ahora con uno de los coches aspirantes a la victoria. Este sube Alsen. I can overtake the Ferrari before the first corner came, and the strategy from us, I think, was okay. The car is quite perfect in the moment. We have a look on the fuel consumption, and now Michael is in the car. I think that he do also a very good job. I hope that the cars stay and that we run without problems. In the moment, we have everything under control, and we will see what we can do for the future. Is it very difficult for you to do 2 stints in this heat? Yes, it's hard. It's very hot, but you saw the safety car in the beginning, and was for us the best solution to come in, make a refuel, stay on the tires, go out, and do the rest on the same tires. The car is from the handling quite perfect, and also the tires. It's no problem in the moment to go a double stint. Bueno, de momento doble relevo para cada piloto, doble relevo, es decir, para en boxes, y no sale, bueno, lo diré bien, no entra el piloto, el segundo o tercer piloto, cambia neumáticos, repostaje y aguanta 2 relevos, y por eso le preguntaban a Alsen si era duro estar en este coche, 2 relevos. Ahí tenemos de nuevo cuando volveremos a las 7:30 con ustedes en esa última cobertura hoy. Y como decíamos, doble relevo por tanto para el piloto. Y por otro lado, Víctor comentaba que no tenía ningún problema con el coche, neumáticos, el ritmo de carrera. Todo estaba yendo bien. Perfecto. Estaba Michael Bartels, ahora mismo Michael Bartels en el coche en este momento. Y bueno, que estaban controlando un poco el consumo del vehículo, que era quizá uno de los aspectos que más les preocupaba. Pero que bueno, que de momento estaba todo bajo control, están líderes y está saliendo un poco como ellos quieren. Bien, queridos amigos, pues parece que vamos a despedir nuestra conexión hasta las 7:30. Dentro de 2 horas volveremos en directo con todos ustedes, con más protagonistas, con esta carrera que poco a poco va avanzando, pero que recuerden, esta es la clasificación, no ha hecho más que empezar, y ahí tenemos a un BMW M3 en la tercera posición. El coche de Miguel Ángel de Castro, tras una última parada en boxes, está ahora sexto, pero falta todavía mucha carrera. Vamos a hacer lo dicho, un breve alto, volvemos a las 7:30. Saludos de Víctor Fernández, Javier Rubio. Sale y que entra. Este es uno de los puntos que un piloto primero tiene que prestar atención cuando ficha por un equipo, es el diseño o la construcción de su propio asiento. Es lo primerísimo a lo que te llaman en la fábrica, en los monoplazas sobre todo, más que nunca, para este tema. Sí, en un coche de carreras y más en un coche como los GTs, que ya estamos hablando de aceleraciones transversales que en algún punto se puede acercar a picos de casi 2 Gs. Tener un asiento que te sujete correctamente es fundamental, porque si no hay un momento en el que todo el esfuerzo acabaría resintiendo la columna vertebral. Y bueno, de ahí que sea fundamental el estar cómodamente sentado y muy bien sujeto por el asiento. Bien, pues recuerden que pueden enviarnos todas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas y opiniones, bien sobre esta carrera o sobre la Fórmula 1 u otros campeonatos, a nuestra página en internet www
eurosport.es, y a través del recuadro Deportes de Motor tienen la posibilidad de enviarnos ese email que recogeremos en antena. Estaremos con ustedes hasta las 9 esta noche y mañana volveremos durante toda la mañana con 3 conexiones de 1 hora cada una, incluyendo 1 hora casi media para la parte final de la carrera, en la que esperemos estén Antonio García y Miguel Ángel de Castro, los 2 pilotos españoles que están participando en este de momento ambos líderes de sus correspondientes categorías. Exacto. Y además hay que recordar que De Castro fue hace 2 años segundo. Ahí tenemos el otro Está coche. entrando Hans Stuck en este momento al vehículo. Segundo, decíamos, Miguel Ángel de Castro en el 2002 con un Lister, y Antonio García sabe lo que es ganar la categoría NGT, la segunda división de este campeonato, con un Porsche. Mientras, antes habíamos llamado la atención, y me gustaría también ahora hacerlo, Víctor, sobre un piloto que yo recuerdo de adolescente, cuando empezaba a seguir la Fórmula 1, le veía ya corriendo en Fórmula 1, Hans Stuck, y han pasado algunos años, y cuando uno le ve todavía compitiendo, es de los pilotos más veteranos y más incombustibles que uno puede conocer. He hecho un chaval completo. Más de 50, yo creo que debe estar más de los 55 años, Hans Stuck. Sí, altísimo largos, siempre. Largo además él, más que ningún otro, porque es un piloto altísimo. Tipo simpático donde los haya. Simpático, extrovertido, nada que ver con los pilotos de hoy en día de la Fórmula 1. Piloto a la antigua usanza, de los de la antigua Fórmula 1. No es que los pilotos de hoy sean peores, pero la Fórmula 1 es mucho más profesional y más exigente hoy, y el perfil del piloto no es el mismo que el de los de la Fórmula 1 de entonces. Precisamente es de lo que se quejaba hace poco tiempo Bernie Ecclestone, de que la Fórmula 1 los pilotos pues están prácticamente cortados por un perfil frío, aséptico y hasta egoísta, pensando en patrocinadores y en su imagen, y no tienen ese carisma que tienen pilotos como Hans Stuck de su época, eso sí, mucho más despreocupado, menos entregado, y no por falta de profesionalidad, sino porque la Fórmula 1 era, como digo, más dura ahora que entonces. Y bueno, pues estábamos viendo Stuck, luego le veremos a ver de nuevo, mientras veíamos esperando a Bobby, que va a tomar el relevo de este coche. Del coche de número 1. El líder en este momento, y que está siendo pilotado por Miguel Ángel de Castro. Decía este coche porque se ha juntado con el Lister, pero es el coche, el Ferrari, que está justo por detrás del Lister y que va aparentemente a entrar en boxes, y vamos a ver si es Miguel Ángel de Castro, y tenemos la oportunidad de que nos cuente su relevo. Bueno, estos momentos de espera realmente son casi los más intensos. Uno está ahí esperando a que entre el compañero, preparado para tomar el relevo, intentando concentrarse al máximo para seguir dando en la pista el 100%. Y una pregunta, Víctor, que nos llega de la mano de Julio, dice, es una pregunta quizá un poco genérica, pero nos ayuda para definir cómo son estos coches. ¿Qué modificaciones llevan los coches, sobre todo en motor, o son prácticamente de serie? Pues hombre, estos coches realmente difieren bastante del coche de serie. Lo único que se toman muchos elementos como base, puede ser en concreto el motor, o sea, la base del motor es la misma. Lo único que sobre el motor se trabaja profundamente para incrementar su potencia y su resistencia al trato al cual se le exige en competición. Y luego, por supuesto, suspensiones, aerodinámica, peso, carrocería, está absolutamente todo trabajado, frenos, por supuesto, cambio, con lo cual se consigue un vehículo de carreras que tiene que ver con el coche de serie, pues eso, los parámetros básicos de los que parte, y la estética externa, porque luego el resto, como digo, es bastante diferente. Para darnos una idea, estos coches utilizan discos delanteros con diámetros de 380-390 milímetros, con pinzas monobloque de 6 y 8 pistones, suspensiones con amortiguación regulable. Simplemente la amortiguación de un coche de estos puede acercarse a los 2 millones de pesetas en algunos casos. Como vemos, todos los materiales de la carrocería se aligeran al máximo, se utiliza la fibra de carbono en prácticamente todos los apartados para intentar aligerar al máximo el peso. Y de hecho, un coche como el Ferrari Maranello, que de serie pesa 1.600 kilos, se reduce cerca de 500 kilos en el coche de carreras.
Veíamos en la imagen anterior lo que ocurre cuando un piloto rezagado pues no mira, cuando se meten horquillas como estas, y por no mirar ha cerrado la trayectoria un Viper, y en principio quien ha llevado la peor parte es el que ha provocado el accidente, el incidente mejor dicho. Mientras que ahí tenemos, vamos a ver si era Miguel Ángel de Castro, porque yo creo que no era de Castro, Vaya toque que lleva el coche. Podría haber dañado alguna toma, alguna refrigeración, algún manguito, pues no aparece. Sí, Pues sí, es Miguel Ángel, es Miguel Ángel. Sí, es Miguel Ángel. Vamos a ver si podemos localizarle rápidamente, aunque ahora bajará todavía un poco puesto, entre comillas. Bajáis habitualmente, sobre todo en relevos largos, sí, ahora sobre un poco todo, en trance, ¿no? Bajáis un poco en trance. Claro, ahora sobre todo por el calor del que antes nos estaba hablando Antonio García, pues Miguel Ángel necesitará respirar aire fresco un ratito, oxigenar los pulmones, hidratarse, aunque es muy probable que lleven dentro del coche botella de bebida. Y bueno, sobre todo por eso, por la deshidratación que sufre dentro de unos coches que en el interior padeces una temperatura muy, muy alta. Vamos, yo en concreto recuerdo con el Viper cuando corríamos con él en Jerez, durante una carrera yo tuve una pájara verdadera de las que padecí muchísimo dentro de la pista, intentando concentrarme por no salirme del asfalto. Vemos ahí como los mecánicos están ahora intentando verificar si hay algún daño en el frontal, aparte de con ese arreglo artesano, un bricolage de última hora para intentar solucionar el problema en el coche, fruto de un toque que quizá me parece que ha sido en el relevo de Miguel Ángel, pero no quisiera atribuírselo por las imágenes. Cuando nos han ofrecido las imágenes parecía que se acababa de producir y ese sí era el relevo de Miguel Ángel, pero vamos a confirmarlo después con el propio Miguel Ángel de Castro, que está en carrera tras dejar su relevo y dejar su coche en la primera posición. Así que podríamos tener aquí una victoria española en estas 24 horas de Spa-Francorchamps. Victoria de un equipo italiano con pilotos italianos, uno suizo y uno español, y Miguel Ángel de Castro, que está aquí corriendo también, porque nos lo comentaba hace poco tiempo en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Le preguntaba a Matteo Bobby, si estaba interesado en correr. Un Matteo Bobby que conoce a Miguel Ángel porque Bobby ha corrido en España. Y bueno, pues ha encontrado en la Fórmula el patrocinio de una petrolera española. Ya tenemos el coche de Bobby. Ha debido ser el cuarto relevo, yo creo, el de Miguel Ángel el último. Por tanto, Bobby de nuevo toma el volante, es el piloto más rápido de este equipo, y le tenemos rodando junto al coche de Antonio García. Está entrando el Viper francés de Philippe Alliot, Jakubowski, Gilbert y Labart. Que bueno, como decíamos antes, este coche ahora mismo ha recibido nuevas especificaciones. Podemos verle respecto al coche con el que yo corrí, pues un frontal diferente, la aerodinámica de la parte inferior es diferente, y bueno, con modificaciones que año tras año consiguen mantenerlo ahí en competición. Bueno, lógicamente algo alejado de estos vehículos, pero bueno, en carreras de 24 horas sigue siendo un coche que puede permitir a los pilotos estar ahí. Es que es un coche incombustible. De hecho, esta es la clasificación. Vamos a ver dónde está. En sexta posición sigue el coche de Antonio García, y ahora ha habido cambios tras la parada en boxes. Es el coche de Mika Salo y compañeros que marcha cabeza. Pero como decíamos, un coche incombustible que en su día dio tantas victorias a Chrysler de la mano del equipo Oreca. De hecho, en este campeonato es el coche con mayor número de triunfos. Tiene 25 triunfos el Viper. Es decir, que quien tuvo retuvo, y aún sigue por ahí dando vueltas algunas unidades de un coche que ha llegado a conseguir hasta la victoria absoluta en las 24 horas de Daytona. Ha ganado su categoría en Le Mans, ha ganado el FIA GT, ha ganado aquí en este campeonato. Es como ver a un veterano curtido en 100 batallas todavía, que sigue dando guerra. Que sigue dando guerra, un viejo rockero, el Viper. Hay un coche nuevo, una nueva versión del Viper, pero que parece que en competición pues no lleva camino de ir a ningún sitio. Fíjate que aunque le estaba dejando pasar claramente, no se ha atrevido a adelantarle. Lo que antes comentábamos de los doblados, a veces un doblado puede dar por tierra, un despiste en un doblado, al sobrepasarle puede dar por tierra todo el trabajo de una carrera completa. Es que además yo recuerdo siempre en estos casos una frase que parece una perogrullada, pero pues tiene mucho sentido, que dijo Jan Lammers, un piloto veteranísimo al que hemos visto todavía también con las botas puestas
un piloto de la Fórmula 1 de los años 70, finales 70, primeros 80, pues Lammers decía que en las carreras de resistencia, en los doblajes a pilotos rezagados, la culpa normalmente no la tiene el piloto que marcha por delante, el del coche más lento, es muchas veces a quien se culpa. No, es que era un piloto rezagado, que no. Decía Lammers que quien tiene la responsabilidad de tener doble cuidado es el piloto que marcha por detrás. El que va a adelantar es quien tiene la responsabilidad y quien tiene que tener ese double check, como dicen en inglés, esa doble comprobación para saber cuándo puedes adelantar o no. Y aunque pueda estar de acuerdo o no de acuerdo un piloto, no sé tú qué pensarás de esto, Víctor. Sí, acabamos de ver, de hecho, en este doblaje las precauciones que ha tomado el piloto que está ahora mismo a bordo del Maranello. Y bueno, pues a veces perder unos segundos detrás de un rezagado te permite continuar la carrera, y otras veces anticiparte o precipitarte te puede dejar fuera de ella. We are quite far back now in the race. Yeah, the race for the moment is quite difficult for us because we had a problem with the gearbox. We broke a gearbox after 1.5 hours and it took 52 minutes to repair it, to change it. So now we are something like 34 or something. So it's quite difficult for us, but the other car of the team is going well because este vehículo es el número 13 es de Fournis, concretamente el que estaba hablando, que comparte el Ferrari Maranello con Aspetti. No, me refería que es el compañero de equipo, pero no de coche. Sí. Este es el correcto, muy bien. Compañero Perfecto. de equipo de Mika Salo en el segundo de los Ferrari. Comentaban que estaban teniendo algún problema con la caja de cambios. Una hora han tardado en arreglar el problema. And I think he would like to have his 7th title in Spa because he lives 35 kilometers away from here. Thank you. Welcome. Bueno, pues no hemos podido coger ese comentario a quién se refería. Seguimos teniendo imágenes del Maranello, pero en este caso del Maranello de Salo, que tú comentabas. Precisamente el compañero de Fournis, el piloto belga, Frédéric Bupi, creo que se refería a Bupi, un piloto también que ha corrido aquí muchas veces, pero ojo que tiene dos compañeros de equipo, Emanuele Aspetti y Gianni Morbidelli, de mucho nivel, dos ex de la Fórmula 1, aunque en Aspetti corrió me parece que solamente una carrera o dos. Morbidelli sí estuvo mucho tiempo en la Fórmula 1, dos pilotos también muy buenos frente o acompañando a los dos belgas, a Frédéric Bupi y a Didier de Fournis, que se han quedado sin opciones para la victoria, pero aún queda mucha carrera todavía por delante y lo importante, como decía Luis Alberto, muchas horas. Lo que decía Luis Alberto, aunque era una perogrullada, pero lo decía con todo el sentido porque tenían toda la razón. Primero hay que llegar, que eso en sí ya es una carrera, y una vez que llegas vamos a ver dónde te colocas. En estas carreras de resistencia, en muchas ocasiones no gana el que más corre, sino el que menos para. Y bueno, sobre todo no tener errores, no tener complicaciones mecánicas que nos hagan parar a cambiar elementos mecánicos que roban mucho tiempo en boxes, pues puede ser un claro secreto. Esta mañana comentábamos que ganar una décima en la pista cuesta muchísimo y perder un segundo en la línea de boxes es facilísimo. Vámonos a boxes, ahora ya empieza a desaparecer el sol en la pista, y este punto también a tener en cuenta, Víctor, que bueno, no tengo, no puedo decirlo con la sensibilidad del piloto, pero a medida que va cayendo el sol, a medida que va modificándose la temperatura del asfalto, esto también hay que tenerlo en cuenta, o en una carrera de resistencia con otro tipo de compuestos diferentes, por ejemplo una carrera de monoplaza rápida y corta, esto influye. Sí, hombre, claro que la diferencia de temperatura influye en muchos aspectos, sobre todo en el trabajo de los neumáticos, en la temperatura de los neumáticos, pero en lo que más influye es en el rendimiento de los motores. Con la temperatura fresca los motores corren mucho más, y de hecho no es extraño que en determinadas carreras de 24 horas, como es el caso de Le Mans, los pilotos lleguen a rodar por la noche más rápido incluso que por el día. No sé si será este el caso en Spa. Veíamos a Philippe Alliot del equipo Force One, que ha vuelto, otro viejo rockero, que ha vuelto a esta carrera con su equipo, un Philippe Alliot que recordemos llegó a correr también
Aquí está corriendo con el Viper, con ese coche que el año pasado acabó destrozado tras un accidente famoso con un Lister, un accidente provocado, que fue una de las imágenes del pasado año. El coche quedó destrozado. Bueno, pues este año han vuelto. Un Philippe Alliot, que ahí le vemos con el pelo blanco, pero recordemos que se teñía en la época cuando corría en McLaren para no parecer tan veteranillo, aunque era joven. Llegó a correr con el equipo McLaren, aparte de otros equipos de segunda fila en Fórmula 1, y le veíamos fugazmente en esa imagen. Mientras, ¿cómo va este Ferrari ahora? Volando el líder de la carrera con Mika Salo, de nuevo este ex de la Fórmula 1, que ha vuelto a la competición y estaría bueno que lo hiciera con victoria, ¿eh? Sí, hombre, sería siempre un agradecimiento al esfuerzo durante la carrera, porque digo que ya es suerte también que te retires y que vuelvas a correr una carrera y sí, una carrera de 24 horas que está complicada, sí, y encima ganes, aunque sí, falta mucho todavía. Hombre, vuelvo a repetir, ya lo dije anteriormente en otra conexión, que el que tuvo retuvo, y a Mika Salo no se le ha olvidado esto de pilotar, con lo cual aunque vuelva ahora después de un cierto parón, él sabe perfectamente hacer su trabajo, y bueno, si las condiciones mecánicas y sus compañeros le acompañan, pues él está plenamente capacitado para estar luchando por los primeros puestos. Recordemos a Mika Salo hace muchos años, para aquellos aficionados a los que le guste la historia de la competición automovilística. Mika Salo era el gran rival en la Fórmula 3, tremendo, además de Mika Häkkinen, además amigo suyo. Disputaron la Fórmula 3 a cara de perro, y después Mika Häkkinen subió a la Fórmula 1, también Mika Salo, pero la carrera de Häkkinen estuvo mejor encaminada, aunque estuvo mucho tiempo Häkkinen sin ganar grandes premios. Después consiguió 2 títulos. Mika Salo pues estuvo en Toyota, y de Toyota dejó la Fórmula 1 y ahora parece que quiere volver a este tipo de carreras. Ahí tenemos una imagen preciosa de esta pista, que es un auténtico, bueno, iba a decir un monumento desde el punto de vista paisajístico y competitivo, ¿no? Esta pista de Spa-Francorchamps. Una pista de destacable belleza en todos los aspectos, tanto por el entorno en el cual se encuentra, como por la exigencia que tiene hacia los pilotos, el tipo de trazado de curva tan rápida por el cual tienen que pasar los pilotos, y bueno, que eso siempre a todos nos gusta, digamos, ese tipo de circuitos en el cual se nos exige al máximo, sobre todo cuando en esa exigencia vemos que vamos rápido. Imágenes ahora de uno de los coches del modelo Salim. Hay varias unidades y algunas han tenido que abandonar. Un coche también que no sé si has tenido la oportunidad de probar tú en el campeonato en España. No he tenido ocasión de probar ningún Salim, pero vamos, casi te diría como si lo hubiese probado, porque he ido detrás de ellos en muchas ocasiones, sobre todo en la temporada 2002, que fue la última en la que corrió un Salim en España, que ganaron además, como antes decía, el equipo de Miguel Ramos y Pedro Chávez. Y bueno, veía con impotencia cómo era incapaz de poder seguir su estela con el Viper con el que yo corría, precisamente por esa extraordinaria capacidad o velocidad de paso por curva que le permite el efecto suelo aerodinámico que tiene, y que le permite ser un coche realmente rapidísimo, sobre todo muy equilibrado. Por lo que he hablado con mi compañero Jesús Díez Villarroel, que sí ha tenido ocasión de correr en las primeras carreras con un Salim, un coche muy fácil, que responde a todas las órdenes del conductor con mucha precisión, con gran facilidad, y en el cual pues intentar encontrar el límite es relativamente más sencillo que en otros coches. Por ejemplo, en la imagen ahora, el Porsche que vemos, tú creo que lo conoces, un Porsche habitualmente cuando ves a los ojo ahí, fíjate, que Ortelli está a punto de salirse. Un doblado la que puede montar. Sí. Decíamos que un coche como este que ven en imagen ahora, ves la imagen desde la cámara subjetiva y ves al piloto manoteando mucho con el volante, y es un coche que parece que se mueve mucho también, ¿no? Sí, bueno, y eso que estamos hablando de los 911 GT3 RS, con la carrocería 996, que es una carrocería más moderna que la que utilizo yo en el Campeonato de España, que es un Porsche GT2 993,
Y lógicamente, bueno, Piloto precisamente que tiene ya un callo tremendo a bordo precisamente de este coche. sí, hombre, el palmarés de Ortelli es realmente impresionante. Y bueno, en los últimos años ha sido piloto oficial y también en este caso semioficial de Porsche. Recordemos que en su día, cuando Porsche corría oficialmente en el campeonato FIA con los GT1, fue piloto oficial. Y bueno, pues un piloto que últimamente ha estado muy ligado a la marca alemana y que probablemente sea uno de los que mejor conocen en la actualidad todos sus secretos, ¿no?, a la hora de pilotarlo. Bueno, bien, queridos amigos, pues nos vamos acercando poco a poco al final de esta conexión, la última conexión hoy de un día muy largo dedicado a los LG Super Racing Weekend, en este caso el de Spa-Francorchamps, con un formato totalmente diferente al resto de las carreras. Esta mañana les ofrecimos la Renault V6, después llegó el Campeonato de Europa de Turismos con 2 carreras trepidantes, de las mejores de esta temporada, y 2 pilotos españoles en lo más alto del cajón, Antonio García y Jordi Gene, cuando después, poco más tarde, llegaba el turno a esta carrera en la que también tenemos a Miguel Ángel de Castro y al propio Antonio García. Hemos empezado a las 4 menos cuarto, primera conexión, ahora ya esta segunda que pondrá punto y final a una jornada que, no se olvide, mañana tendrá continuación a las 9 de la mañana. No creo que haya muchos de ustedes que se levanten tan temprano para ver la carrera, pero en todo caso nosotros sí estaremos aquí para llevarles a partir de las 9 y en 3 conexiones sucesivas durante toda la mañana lo que dé de sí de esta larga noche que habitualmente, al menos por mi experiencia, Víctor, es una noche que da tantos o más cambios que, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans. Sí, muchísimo de sí. Y como yo allá, veremos un poco el aspecto climatológico como influye en la carrera. Y bueno, antes nos comentaba Luis Alberto Izquierdo que no había previsiones de lluvia. Vamos a ver un poco cómo se sucede todo. Lógicamente, por la noche, pues los pilotos dependen de la iluminación de los faros, que aunque llevan buenos faros y buena iluminación, pues siempre un poco la perspectiva de todo te la cambia. Veremos a ver un poco los doblados, las averías mecánicas, el cansancio, la fatiga mecánica, en fin, muchos elementos importantes a la hora de sucederse la prueba. Vámonos con otro de los 575, el coche número 18. Es, vamos a ver, uno de los Ferrari, creo que era el coche 18. O era, sí, era el 19, el de Goss, Kuteman y Garbagnati, pero vamos a confirmarlo. Ese dorsal la 18 y el número 11, que es el líder. Vamos a ver, a recordar la clasificación tras, pues vamos ya camino de la quinta hora de carrera, y en primera posición tenemos este coche pilotado por Vincent Boss, Salo, Babini y Peter. Babini y Peter, que consiguieron el año pasado la primera victoria precisamente en prácticamente la primera carrera para el 575 en Estoril. Fue una victoria sorpresa. La segunda fue hace muy poco tiempo en Donington Park, y son Babini y Peter los habituales de este coche, pero se ha unido el belga Vincent Boss y Mika Salo, que, como digo, marchan ahora en primera posición con 110 vueltas. En segunda posición el coche de Miguel Ángel de Castro, acompañado por Bobby Gardel Livio, que está pegado por detrás todavía en la misma vuelta, y otro Ferrari, el BMS Scuderia Italia, de los líderes del FIA GT, Capellari, Golin, y Calderari, en tercera posición. Y quintos han ganado un puesto ahora mismo Mollekens, Lamy, Priols y, por supuesto, en este coche, Antonio García con el BMW M3. Hasta ahora en el campeonato este coche ha conseguido con 2 de los pilotos, porque en este coche han fundido a otros, el equipo, hay 3 coches habitualmente en el BMS Scuderia Italia, pues han fundido los 2 equipos de 2 coches en este, que marcha ahora en primera posición en el campeonato con Golin y Capellari, 45 puntos y 2 victorias. Solamente un triunfo hasta ahora para los segundos clasificados, Bobby y Gardel, mientras que llevan 3 victorias
el Salim de Bartels y Alsen, que como vimos se han quedado sin gasolina y no han podido ni siquiera culminar las 6 primeras horas, que recuerden son importantes para la puntuación del campeonato, porque se dan 5 puntos a los primeros clasificados en las 6 horas, las 12 horas otros 5 puntos y de ahí hasta abajo 4, 3, 2 y 1 y otros 10 puntos para el ganador absoluto de la carrera, con lo cual podría darse el caso de que aquí se fueran a casa los ganadores con 20 puntos en caso de que lo hicieran también en la clasificación parcial de la carrera. Erdos, Godwin, Newton y Ramos, otro piloto que conocemos bien en España, en este Salim, que está en la 7ª posición, si no me equivoco. Ahora en la 6ª posición, ha ganado un puesto. Fíjate que próximos a las 5 horas de carrera solo hay 3 coches en este momento en la misma vuelta, ya 112 vueltas el líder, y 48 segundos por detrás se encuentra el segundo Ferrari de Miguel Ángel de Castro, Bobby y compañía. Y bueno, estaba viendo que el coche que va líder en este momento realmente está siendo muy consistente en cuanto a los tiempos, porque si bien han marcado una vuelta rápida de 2 minutos 20 segundos 363 milésimas, la última vuelta han rodado en 2 minutos 21 171 milésimas, lo cual la diferencia realmente es estrecha. Bueno, pues ya empezamos a ver cómo se empieza a oscurecer esta pista, este entorno extraordinario y precioso de Spa-Francorchamps. 6.947 metros de pista y vemos al fondo ya otro Lister adelantando, mientras seguimos con este Porsche número 75. Seguimos las imágenes de un coche que está bastante lejos en la clasificación. Alex Caffi, otro veterano. De este dijo Alain Prost que era uno de los pilotos más prometedores que en su día había, italianos. No llegó. We had a very good start. We ran in the second and third position quite constantly at the first 2 hours. I was in the car, I started the race, and definitely I can say we had very good time for this race, because we ran with a 2002 car, so it's an old car with an H gearbox, and the driver lineup basically is a free professional driver and a gentleman driver. So to be in that position, you need to have a bigger Ford somewhere. So I can say that we are using the Yokohama that we use also in Le Mans. Tire was really great because we give us opportunity to make quite a double stint at the beginning, and so the job of the car was quite good also because teams make a very good setup and there is good balance. But I don't know, now we hope, because we had a problem, one of our drivers was in the car and was oil in the corner, and it was the first car come and there was not signal from the with flag, and unfortunately he spun and he was in the gravel, but now we have all the night and we are running. I see Robin Liddell is in the car now, he's running very fast and compared to the car in front of us, and we hope to be primeros en la categoría NGT y cuartos en la clasificación, así que como siempre los Porsche haciendo de las suyas en esta pista, metiéndose siempre, metiendo la cabeza entre los más rápidos GT. Pero veremos a ver si remonta el coche de Ortelli e Dumas, que son segundos en su categoría y están séptimos, con una vuelta perdida frente a sus compañeros de equipo, que una vuelta que yo creo que podrán recuperar en todo lo que queda de carrera. Mientras tanto, no hay cambios en la primera, segunda y tercera posición. El coche de Miguel Ángel de Castro está segundo. Una parada en boxes quizá un poco más larga por ese problema que veíamos antes que había que reparar. Y este es, como decimos, el coche que marcha en cabeza en la segunda división en la categoría NGT, pero ojo que luchando por un puesto en el cajón, está luchando por un puesto en el podio en la tercera posición. Estamos ya acercándonos al final de nuestra retransmisión. Víctor, mañana llegará la criba, como siempre, como nos comentaba Tomás Saldaña, como en Le Mans, la noche y el cambio a la temperatura del día
provoca en las mecánicas un estrés que dices hasta las 10, 11 de la mañana aquí nadie puede decir que va a acabar la carrera. Sí, exactamente. Todos estos cambios a los que se ve sometida la mecánica de los coches, pues influye, y más teniendo en cuenta que cuando empieza a entrar el calor mañanero, pues llevan ya muchas horas de carrera, y que las mecánicas están muy resentidas. Entonces, a partir de ese momento es cuando podemos también ver diferentes abandonos por avería mecánica. Nos pregunta Antonio a través de internet, recuerden www.eurosport.es. ¿Podéis explicar cómo levantan el coche en boxes? Porque me ha parecido ver que lo hacían con aire o presión, algo así, introduciendo por la parte de atrás algo. Gracias. Sí, es muy sencillo. En boxes hay unas botellas de aire, y los coches se levantan mediante unos gatos neumáticos que están instalados prácticamente al lado de las 4 ruedas del vehículo. Al inyectarle dicho aire, los gatos neumáticos levantan el vehículo, y de esta manera pues pueden cambiar las ruedas con una mayor facilidad. Vámonos con otro Porsche, el número 66, otro de los de la categoría NGT. Está clasificado 12º en la clasificación general y 5º en su categoría. Es el coche de Gruppi, Mozia, Halliday y Soli. Y más dentro de 2 grandes premios que llega aquí la Fórmula 1, y lo hará también Schumacher, que bueno, nació cerca de la frontera y tiene mucho público, muchos seguidores. Es un piloto que domina esta pista. También Alonso comentaba recientemente que en Hungría y en Spa, dice, tiene muchas esperanzas. Es una de las pistas también de los mejores grandes premios de Europa de la Fórmula 1. Y en 2 semanas, mejor dicho, en 2 grandes premios, no en 2 semanas, porque hay una pequeña pausa en la Fórmula 1, llegará aquí también. Sonrisa. Bueno, también es una carrera en la que todavía no hemos llegado al primer cuarto de la misma, con lo cual sacar conclusiones ahora o hacerse ilusiones no tiene ningún sentido. Pero ahí tenemos en un momento delicado a su coche sorteando, intentando sortear, porque se lo ha tomado con bastante calma el piloto que está ahora, que sinceramente no sé cuál es, a bordo. Se ha tomado con mucha calma. Con tranquilidad. Uy, ¿cómo se puede perder una carrera? Y vaya, bueno, yo no sé. Y eso que estaba adelantando en un sitio clarísimo. Pero lo ha hecho adrede. Sin ningún problema. No, eso ha sido un despiste del. ¿Tú crees que ha sido una maniobra? Vean, vamos a ver ahora. No es adrede, quiere adelantar. Bueno, vamos a ver, porque se va a meter. Vamos, yo no sé si. Vamos. No es adrede, porque yo tiendo más a pensar que ha sido un despiste del coche que le ha cerrado, principalmente pero tenía por delante la línea más o menos limpia. Fíjate que llevaba a su izquierda otro Porsche que ha hecho un pequeño amago de girar a la derecha. Y yo tendería más a pensar que es un piloto. El Porsche primero en la categoría NGT, y atención porque está dentro de todavía 2 vueltas el coche de Antonio García